Lleva más de, que será como 20 años dedicándose a la construcción, se especializan en la construcción de lo que son edificios de departamentos, la parte de los acabados, yeso, tabla roca, pinturas, bueno, pinturas no, de la salida de Pozotlán, tiene trabajos también de edificios de departamentos dentro de la Ciudad de México, fuera como en el estado de Guanajuato, en Mérida, en Puerto Vallarta, y pues tiene ya 2 años de trayectoria. Entonces, den la bienvenida, por favor. Hola, gracias. Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? También estoy cursando la maestría en Administración de Negocios aquí en ETAC. Soy compañero también de ustedes. Y también estamos participando aquí con la empresa Capacitar. Yo considero que pues somos trabajos complementarios, que nos complementamos, que siempre estamos trabajando juntos para lograr buenos proyectos. En la parte del diseño, en la parte estética, en la parte funcional, pues el arquitecto siempre va a estar presente, ¿no? Para crear esos espacios adecuados, correctos, no con pasillos de 50 centímetros, espacios adecuados que funcionen bien y que estéticamente sean correctos. Y la parte de la ingeniería, bueno, pues lo complementa para la parte de la estructuración, la parte de los cimientos, la parte de toda esa estructura, ¿no? Entonces yo creo que más que pleitos o más que estar alejados uno de nosotros o de nosotros, vamos a trabajar en conjunto, no siempre. Entonces, pues esa es mi réplica con la maestra Gretel, lo siento. Y seguimos trabajando juntos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué importancia tiene la administración? Ahorita hablábamos de precios, también con el maestro, el valor que tienen pues los terrenos, los bienes inmuebles. Es importante que le demos un valor a ese trabajo. Nosotros como arquitectos, los conceptos de actividad, de trabajo como tal, los vamos a tener que resumir en un documento que se llama presupuesto. El presupuesto nos va a dar el costo total de una obra. Nosotros, antes de llegar a ese presupuesto, debemos de llevar un proceso administrativo para la gestión de los proyectos. La primera parte nos habla de una planeación, en donde tenemos ya nuestro diseño, ya la parte funcional del proyecto como tal, ya lo tenemos planeado. Ahora, ¿qué sigue? Una organización en la cual vamos a determinar los recursos con los que contamos, los recursos que se necesitan para realizar el proyecto. ¿Y cómo vamos a determinar qué recursos necesitamos para realizar el proyecto? Pues con una cuantificación, con una revisión de cada concepto, de cada proceso constructivo, de cada elemento que va a formar parte de nuestro proyecto. Y de esta forma, nosotros poder darle un costo a esa actividad para poder generar un presupuesto total. En la sesión anterior, bueno, el día de ayer, en las conferencias, veíamos los contratos, uno en específico, el que es por precio unitario. Para ese contrato debemos tener bien pulido este proceso para poder saber cómo vamos a cobrar. Les pregunto a ustedes, chicos, ¿quién de ustedes está en obra, conoce ya los procesos de obra? Allá, ¿quién más, chicos? Por allá atrás también, varios. Ustedes ya tienen una gran ventaja en este análisis de precios unitarios. ¿Por qué? Porque el precio unitario parte de la base de un rendimiento, de cuánto tiempo se tarda en ejecutar una actividad el trabajador. Tenemos muchas teorías, hay muchos libros, hay mucha literatura, hay programas que nos ayudan a calcular esta cuestión, pero no hay como la experiencia específica y real de lo que pasa allá afuera. Hay muchos aspectos que van a intervenir en ese rendimiento. El tipo de obra, la ubicación geográfica, es muy importante que consideremos esa cuestión. No es lo mismo colocar un metro cuadrado de block aquí en la ciudad a colocarlo allá en Los Cabos. En primera, por la cuestión que nos implica el trasladarnos, el trabajar en aquella zona. La segunda, la cuestión física. No va a ser lo mismo una temperatura a la que estamos, bueno, acostumbrados, una temperatura normal en la que tenemos un cierto rendimiento. Pero imagínense, temperaturas ya de 30 a 40 grados centígrados, ¿no? Con humedades del 80-90%. La actividad, el rendimiento del personal va a disminuir. ¿Por qué? Porque se va a cansar.
físicamente. No va a ser igual acarrear un bulto de cemento, ¿no? 10 metros en condiciones, vamos a llamarlas normales, ¿no? De temperatura, a ejecutar esa actividad en aquella zona, ¿no? Entonces la cuestión geográfica nos va a implicar una variación en el rendimiento de las personas. Los que están en obra se puedan dar cuenta de cuánto se puede ejecutar por día, por jornal, por actividad, por trabajador. Las máquinas es otro análisis también. Los equipos de movimiento de tierras, los equipos de las maquinarias, cuánto tiempo tardan en realizar su carga, la excavación, el trayecto para ir a tirar o a levantar el material que lleva, ¿no? Todo eso nos crea un ciclo de tiempo, y con ello nosotros podemos determinar cuánto tiempo se va a tardar, o más bien, cuántos metros cúbicos, vamos a hablar de excavaciones, podemos excavar en un día. Entonces, eso nos va a dar ya un parámetro para poder determinar un costo. El costo unitario va a estar implícito ese rendimiento. Cada rendimiento nos va a dar un valor. Hablamos ahorita de mano de obra. Un valor al cual le vamos a dar un precio. Y ese precio nos va a dar un costo. Esos costos, ahorita los vamos a visualizar. Precio unitario va a estar formado por estos tres elementos básicos: costo directo, costo indirecto y la utilidad. ¿Qué son los costos directos? Los costos directos van a ser los que están implícitos en la actividad que se va a realizar directamente. Los materiales, la mano de obra, el equipo, la herramienta que se requiere para poder realizar la actividad como tal. Por eso es costo directo. ¿Qué requerimos para hacer un metro cuadrado de block directamente? Pues necesito el block, necesito el mortero, necesito la cuchara del albañil, necesito al albañil, necesito agua, necesito un ayudante que me acarree ese material al sitio para poderlo colocar. Son todos esos elementos que requiero. Ese es el costo directo como tal. El costo indirecto van a ser todos esos costos que existen para que la empresa pueda seguir operando, pueda seguir trabajando en ese proyecto. ¿A qué nos referimos? A los costos como los gastos administrativos, los del personal técnico, del personal de seguridad, todos esos gastos que están implícitos para realizar esa actividad. Un supervisor, por ejemplo, no lo voy a poner en costo directo, pero sí en un indirecto. ¿Por qué? Porque la actividad de esta persona, el cuidar, el revisar todos los procesos de obra, me va a costar, pero no lo puedo meter en un precio unitario como un costo directo. Lo voy a poner como parte de mi plantilla administrativa. A partir de ahí, voy a dar ese costo como un porcentaje del total del precio. ¿Cómo lo vamos a determinar? Muy fácil. Vamos a determinar el costo total de la obra. Ese costo total nos va a dar, vamos a tener un total de ese costo de la obra. El indirecto, nosotros vamos a calcular cuánto nos vamos a gastar en una oficina, en caso de que rentemos o que tengamos que rentar una oficina, por ejemplo, móvil, un camper dentro de la obra, el internet, la telefonía, el servicio, o más bien los viáticos, ¿no? En caso de que estemos en otro estado o fuera de nuestra área de trabajo, los gastos incluso de la secretaria que está atendiendo las llamadas, la parte de la compra de materiales, la distribución, acarreos, toda esa cuestión que va implícita de forma indirecta para poder realizar las actividades, la vamos a considerar en ese costo, el costo indirecto. Vamos a hacer un presupuesto de los indirectos, cuánto nos vamos a gastar en todo eso, y vamos a llegar a un costo final. Ese costo final lo vamos a dividir entre el costo de la obra y nos va a dar un porcentaje. Ese porcentaje va a ser nuestro porcentaje de indirectos. Aproximadamente debe ir entre el 5 y el 10%, dependiendo la obra. Si tenemos obras específicas, por ejemplo, por experiencia, me pasó una obra LED. Una obra LED requiere aparte de la supervisión que tenemos de los trabajos, de la calidad, de seguridad, necesitamos una persona administrativa que se dedique únicamente
a levantar todos los reportes, a llenar todos los formatos que nos pide la certificación para poder entregar toda esa documentación. Reporte de materiales, la compra de esos materiales, en dónde se compran, qué impacto causan al medio ambiente en su fabricación, en el proceso de instalación. Ese alcance tiene esa certificación LED. Necesitamos ese personal. Entonces, si nosotros no podemos poner un concepto en presupuesto que diga personal dedicado a la supervisión y documentación LED, no lo vamos a poner porque no es un concepto de obra, pero lo vamos a trasladar a nuestros costos indirectos. Y de esa forma, sí lo tenemos que cobrar. O sea, no lo vamos a pagar de nuestra bolsa, lo tiene que pagar el cliente. Y lo va a pagar de esa forma, por los costos indirectos. ¿Sale? Entonces, nosotros teniendo estos dos análisis de costo directo y costo indirecto, vamos a tener una sumatoria en la cual vamos a llamarle el total 1. Esa va a ser el costo de el precio unitario. Pero falta una cosa muy importante. Todos trabajamos por una cuestión, un beneficio. Todos los que generamos un proyecto, una gestión de proyecto, buscamos tener un beneficio, en este caso económico. Lo vamos a llamar o lo vamos a conocer como una utilidad. La utilidad, esa sí la plasmamos nosotros, la establecemos. No hay un cálculo, un análisis que te diga, tienes que cobrar el 2%, el 5%, el 10% de utilidad. Nosotros lo establecemos como tal. ¿Cuánto queremos ganar? Tenemos que estar dentro de un rango. Claro, entre un 8%, un 15% de utilidad es bueno, se considera bueno. Entonces, nosotros podemos establecer dentro de nuestro análisis ese porcentaje de utilidad. ¿Qué representa la utilidad? Después de todo el gasto que vamos a tener para ejecutar la obra, lo que queda es nuestra ganancia, es la utilidad, antes de impuestos. Nosotros para la mano de obra, ¿la sienten? Ok. En la parte de los rendimientos que hablábamos de inicio, nosotros establecemos los costos de la mano de obra. La mano de obra pues, también va a ir afectada por una serie de impuestos o de prestaciones que tenemos que cubrir como patrones. Estos costos son el seguro social, el Infonavit, el impuesto sobre la nómina. Todos esos costos los tenemos que agregar adicional a la mano de obra. Al trabajador le tenemos que pagar íntegramente lo que estamos calculando. Para esos rendimientos hay diferentes formas de considerarlos. Nosotros establecemos, cuando hablamos de presupuestos por precio unitario, establecemos un tema que se llama destajo. El destajo, el pago por destajo al trabajador, habla de que se le va a pagar lo que está haciendo. Si él ejecutó 1000 metros cuadrados de block, es lo que va a cobrar esa semana, los 1000 metros cuadrados de block. Al inicio se negocia o se establece un costo por metro cuadrado. Al albañil, ¿cuánto me vas a cobrar por metro cuadrado de colocación de block? Te va a decir, te va a cobrar 100 pesos, ¿ok? Dentro de los rendimientos, si nosotros analizamos un sueldo base del albañil y su chalán, a partir de ahí tenemos que establecer, bueno, para que yo te cubra cuando menos tu sueldo, tienes que generar 100 metros cuadrados de block. Si no cubres esos 100 metros cuadrados de block, no estás llegando a cubrir tu sueldo base. Es donde nosotros tenemos que jugar esa gestión, esa verificación de elementos. Más que verificación, control, de que lo que se esté ejecutando sea lo que estamos cobrando o que se le está pagando al trabajador. Eso hablamos en un precio unitario. Cuando hablamos de administración, que también es muy usual que albañilerías las paguemos o contratemos por administración, tenemos que determinar eso, que si te voy a pagar tu sueldo base, cuando menos tú me lo estés ejecutando. Si puedo optimizar el recurso para que me estés generando más de lo que te pago, pues va a ser una ganancia para nosotros como patrones. Sin embargo, si están generando menos de lo que se les está pagando, estamos teniendo una pérdida. En contabilidad nos mencionaban
esa cuestión cuando el estado financiero o el estado de resultados nos arroja que los gastos son menores, eso significa o se traduce a que hay una utilidad, que tenemos una ganancia, ¿vale? Entonces, es lo que buscamos nosotros como emprendedores, como contratistas, como empresarios, el buscar tener una utilidad. Importantísimo la cuestión de la administración, que cuidemos y verifiquemos que realmente lo que estamos pensando, lo que planeemos, se ejecute de esa forma. En las conferencias pasadas hablábamos precisamente de la duración de la obra, del tiempo, ¿no? ¿Por qué siempre decimos vamos a acabar en 2 meses, en 4 meses y nos vamos a 5 meses? Porque no vemos o no estamos al pendiente de controlar la planeación que ejecutamos. Cuando se hace una planeación correcta, ¿a qué me refiero con correcta? O sea, bien desmenuzada, bien trabajada, bien planeada, mi análisis de precio bien revisado, pues no tiene por qué fallar nada. Cuando depende de nosotros. Hay agentes externos, como pues un fenómeno natural, una cuestión social, una cuestión legal incluso, ¿no? Que nos pueda detener el proceso de obra. Es donde nosotros podemos tener algunas fallas en cuanto al cronograma que nosotros planeamos. Pero si nosotros establecemos que vamos a, día por día, vamos a trabajar, vamos a tener un cierto alcance, un cierto avance, tenemos que cuidar que así sea, para que al final del mes o del año o del periodo estemos cumpliendo con esos procesos. Si tenemos el chance de poder controlarlos, si en algún momento hay algún desfase, algún movimiento en esos tiempos, poder tomar la estrategia para poder regresar y recuperar ese tiempo y poder terminar en el periodo que nosotros establecimos. Todo eso nos lo va a dar también el análisis de precio unitario. ¿Por qué? En el análisis nosotros vamos a identificar qué materiales requerimos, cuántos materiales requerimos, cuánto material de ese tipo requerimos, el personal que necesitamos, cuánto nos va a costar, los impuestos que tenemos que pagar. Todo eso nos lo va a dar la matriz de precios unitarios. Al final nosotros podemos establecer un presupuesto con base al precio unitario, cuánto tenemos destinado gastar en mano de obra para todas las actividades. Y con eso nosotros poder crear objetivos con los trabajadores para que avancen de esa forma, ¿no? Yo necesito que esta semana terminen el primer piso, ¿no? Que cuelen esta losa completa. ¿Por qué? Es lo que tenemos programado, lo que tengo presupuestado y el material que tengo destinado. La otra parte importante, conocer qué materiales y cuántos necesito, porque cuando yo hago mi planeación, en mi cronograma yo me tengo que prevenir en tener los materiales necesarios y al personal necesario para que realice esa actividad. Muchas veces en los acabados, queremos un mármol muy bonito, italiano, tarda 3 meses en llegar a México, bueno, a la aduana, a Veracruz, y de ahí todavía traerlo para acá. 4 meses. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esperar hasta que llegue el momento en que hay que colocarlo y pedirlo? No, ¿verdad? Entonces nos tenemos que prevenir a pedirlo cuando menos 5 meses antes, que lo pueda recibir en obra, que tenga donde almacenarlo para poderlo trabajar. ¿Qué pasa si no tengo el lugar adecuado para recibirlo y lo pido desde el inicio? Lo voy a dañar, lo voy a romper y va a generar un costo extra para mí. Un costo extra que no está analizado, que no está previsto en un análisis de precio unitario, ¿vale? Entonces, vean la importancia que tiene el cuidado de estos temas. Podemos decir, bueno, yo soy arquitecto, yo administración, pues no, ¿por qué no? Si yo soy arquitecto, me dedico a diseñar, a construir. En algún momento estarán a cargo de sus empresas, de proyectos, y si queremos crecer también en este ámbito, tener puestos de mayor jerarquía, una dirección de proyectos, una administración de obra, una dirección general o dirección de obra de una empresa, nos va a requerir de todos estos análisis, de esta planeación, de la formación de estrategias para poder lograr nuestros objetivos. Esa es una parte fundamental en esta cuestión. El precio unitario, si se hace un buen análisis, nos va a dar, puede ser la brecha entre tener el éxito o el fracaso en un proyecto.
El fracaso no quiere decir que todo perdimos, que no sirvió nada, sino si nosotros calculamos tener una utilidad del 10%, que la tengamos. Si la tuvimos del 5%, no perdimos, pero no ganamos lo que quisimos o lo que planteamos de un inicio, ¿vale? Entonces, ese análisis siempre nos va a ayudar a respaldar todo lo que necesitamos para ejecutar cada concepto de todos los procesos de la obra. Esa es una cuestión, una parte de la gestión de proyectos que tenemos que cuidar nosotros, chicos. Esa es la gran importancia de poder mantener esos elementos o esos análisis de forma correcta, ¿vale? Pues, ¿perdón? No, tengo. ¿Ahí está? Sí. Ahí está, ¿ok? No. Ponle, está. Voy a compartir. Ponle el duplicado. Ahí está. Ya, ahora sí. Nada más abrir el Excel. Bueno, chicos, aquí tengo una pequeña matriz. Este concepto es plantilla de concreto pobre. Ahora, hay muchos formatos. Yo generalmente, bueno, los hago en Opus, que es el que manejo un poquito mejor. Pero el básico va a ser el Excel. Antes de tocar el tema, en los costos indirectos, por ejemplo, tenemos que tocar la renta o el pago del software. AutoCAD nos cobra una licencia anual. El Revit, el Opus, Neodata, nos cobran una renta mensual. Entonces, nosotros todos esos gastos, pues no los vamos a invertir, no los vamos a poner nosotros. Tenemos que arrojarlos a un proyecto, porque ese proyecto se está sustentando en el uso de esas herramientas, de toda la tecnología que va a estar en nuestras manos, ¿vale? Entonces son herramientas que ocupamos, por eso está en esos costos unitarios. Bueno, les explico rápidamente esta matriz. Arriba tenemos pues los títulos, qué concepto estamos trabajando. Aquí es concreto pobre para plantilla de concreto pobre 5 centímetros de espesor en cimentación. Está en metros cuadrados y estos son los metros cuadrados de toda la obra, de todo el proyecto. Primero, vamos a ver los materiales. Tenemos aquí concreto premezclado de 150, resistencia 150, revenimiento 14 convencional. Esta unidad está en metros cúbicos porque es como lo vamos a encontrar. Va a ser la presentación en la que encontramos el producto, ¿no? En este caso el concreto. Precio unitario, pero precio del material. Aquí va. El precio, ¿cuánto nos cuesta el metro cúbico de concreto? En este caso, dice 2,010 pesos este material. Importante. Si nosotros vamos a generar un presupuesto con el IVA o IVA cero, ¿qué quiere decir? Para vivienda hay una cláusula en Hacienda que para las construcciones que se dediquen al bienestar social, como es la construcción de casa habitación, hasta nivel medio, pueden causar un IVA cero, o sea, es sin IVA. En ese caso, nuestros precios que vamos a colocar en nuestra matriz van a ser incluyendo el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA cero me dice que no va a pagar el impuesto, pero yo sí voy a comprar el material y a mí sí me van a cobrar el IVA. Entonces yo aquí lo tengo que analizar con ese precio, ese costo neto, ¿vale? Cuando es un costo más IVA, ¿qué quiere decir? Al final del presupuesto llegamos a un total, le aumentamos los impuestos y tenemos nuestro gran total. Vamos a ocupar aquí el costo de material sin IVA, se le quitamos el 16%, ¿vale? En este caso, como es obra habitacional, es IVA cero, estamos colocando el costo del material con el IVA. La siguiente, esta cantidad, ¿cuánto necesitamos para ese elemento? En una plantilla de concreto, nosotros tenemos que revisar cuánto material vamos a ocupar para esa actividad. En este caso nos dice que es una plantilla de concreto de 5 centímetros de espesor y nosotros la vamos a analizar por metro cuadrado.
Entonces, en 1 metro cuadrado de plantilla, ¿cuánto concreto me llevo? A 5 centímetros de espesor. 1 por 1. 1 por 1. 5. Por 5 centímetros. O sea, me voy a llevar 5 centímetros de concreto, 5 centímetros cúbicos de concreto para 1 metro cuadrado de plantilla. Por lo tanto, bueno, aquí en mi fórmula, si la visualizamos, aquí, dice, bueno, el resultado total es 1 largo por ancho, 1 por 1, por 0.05 de espesor, que es la plantilla, tenemos resultado 0.05. Este 1.05 se refiere al desperdicio. Nosotros cuando pedimos una olla, generalmente va a haber un desperdicio que se queda en el trompo, que cuando es bombeable se queda en la tolva de la bomba o en la tubería, que se desperdicia, que se tira. Vamos a considerar un 5% en el desperdicio de todos los materiales, excepto en el acero. El acero habría que hacer un análisis más detallado porque muchas veces ese 5% no nos cubre. Tenemos que ver realmente cuánto es ese desperdicio. Si nosotros, cuando hacemos cuantificación, revisamos los traslapes, revisamos los dobleces, revisamos que el tramo de varilla es de 12 metros, entonces si yo tengo un tramo de 11 metros, voy a tener que cortar 1 metro y que ese metro ya no me sirva para nada. Hay que ver si me sirve para algún estribo, algún bastón, etcétera. Dentro de eso, si ya no lo ocupo, para mí es un desperdicio. Imagínense, 1 metro de 12 es el 12% de la varilla que estoy desperdiciando, no el 5% que estoy considerando aquí. Pero bueno, se puede ocupar en otras cuestiones y ese desperdicio puede llegar hasta el 8%, más o menos, ya en cuestiones prácticas. Esto me da un total, multiplico el precio unitario del concreto, el material, por la cantidad y tengo el total. Me voy a gastar 105.52 pesos de concreto por cada metro cuadrado de plantilla que aviente, ¿sale? Entonces, este va a ser el costo del material. Cuando tenemos otros conceptos, vamos a agregar, por ejemplo, el bombeo, vamos a agregar el curacreto, la cimbra, cuando haya elementos específicos, dependiendo el concepto. Ahorita vemos uno más grande para visualizarlo. Más abajo, más abajo. Por ejemplo, para los acabados, ¿no? Muro de tabla roca. Ahí llevamos muchos insumos, muchos materiales, ¿no? La tabla roca, el bastidor, los tornillos, los taquetes. Por ejemplo, que ves, firme de concreto. Vamos a ver una malla electrosoldada, concreto premezclado. Tenemos el bombeo, pulidora para el piso de concreto, cortadora de piso, curacreto. Todos estos que son materiales que requerimos o equipos para poder realizar este concepto. ¿Vale? El vibrador también. Sellador de juntas epóxico también. ¿Vale? Entonces aquí, vean, ¿no? Tenemos la unidad, igual va a depender de la presentación del producto. Tenemos el precio por cada uno de estos elementos y la cantidad. ¿Cuánto necesitamos de cada uno de estos elementos para realizar? En este caso, 1 metro cuadrado de firme, ¿vale? Ese es todo este material. Cuando hacemos una explosión de insumos, que vamos a partir de nuestro precio unitario, vamos a multiplicar estas cantidades por los metros cuadrados, metros cúbicos, litros, kilómetros, las unidades que tengamos, y nos va a establecer la cantidad de material que vamos a requerir para todo el proyecto, para todo nuestro presupuesto. Y de ahí vamos a determinar una lista de materiales y cuánto necesitamos de cada uno para todo el proyecto. Esa es la explosión de insumos que nos van a pedir en concursos o en licitaciones, ¿vale? El siguiente, bueno, ya teniendo la parte de materiales, hacemos la suma de cada uno de ellos y tenemos un total. La siguiente es la mano de obra. Aquí es lo que platicamos hace un momento, los rendimientos. Aquí vamos a verlo por jornales, por día y el rendimiento que tiene, ¿no? ¿Cuánto me va a ejecutar por día de esta actividad? Aquí me dice que en un día la cuadrilla que viene por un oficial y nada más, ¿verdad? El oficial es de 4.5 metros cuadrados.
O sea, un oficial, si me genera 4.5 metros cuadrados al día, está dentro de un rendimiento bueno. Me van a decir, pues es que es poco, ¿no? Sí, pero acuérdense, hay que habilitar, hay que armar, hay que cimbrar, hay que colar, hay que pulirlo, hay que curarlo, hay que cortarlo y hay que sellarlo. Todas esas actividades no se van a hacer en un día todas, ¿no? O sea, hoy hice 4 metros y medio, pero completo, ¿no? No, voy a hacer más, pero con un proceso escalonado. ¿Por qué? Pues los tiempos de secado. Tengo que colar, esperarme 8 horas cuando menos para poderlo pulir. 12 horas después hacer los cortes para evitar las contracciones y después sellar las juntas, ¿vale? Entonces va a ser un proceso de 3-4 días. Pero no voy a hacer solamente ese cuadrito de 4.5 metros. Voy a hacer una sección completa. Y entonces en los 3 días, 3 por 4 son como 15 metros cuadrados. No va a tardar en hacer esos 15 metros, ¿no? En 3 días de firme. Ya completo, ya terminado, ¿vale? Entonces, ahí es donde establecemos esos rendimientos. El siguiente punto, el concepto es prestaciones. Las prestaciones vienen a partir de un análisis, el FASAR. Factor de análisis de salario real. ¿Qué quiere decir salario real? ¿Cuánto realmente estamos pagando a la persona o al trabajador? ¿Por qué? Nosotros tenemos, viendo esta tablita, 365 días calendario, pero esos 365 días no se trabajan los 365. Quitando los días, los domingos, vacaciones, días feriados, etcétera, nos dejan 283, dependiendo del análisis, 280, 283 días realmente elaborados. Entonces, tenemos otro concepto que va a ser los días realmente pagados. Son los días de calendario, porque el día domingo también lo pagamos, aunque no esté dentro de los días, digamos. El sueldo que se paga, pues cubre toda la semana. El domingo es día de descanso, pero está dentro de nuestro pago. Entonces, se pagan los 365 días. Tenemos 15 días de aguinaldo por ley y 3 días de la prima vacacional. Realmente se pagan 383 días. Se hace esa relación entre los días pagados y los días realmente trabajados y determinamos un factor, que es el 1.74, en este caso, para un oficial. ¿Vale? Ese es mi factor de salario real. ¿Cómo va a ir afectado? Pues por las obligaciones, por los impuestos. Tenemos el Seguro Social, tenemos el Infonavit. Seguro Social nos determina todos estos conceptos, que sería riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, cuota fija, excedentes de presumas, prestaciones de dinero, gastos médicos, invalidez y vida, y retiro, cesantía en edad avanzada, guarderías y prestaciones sociales. Todo eso me implica el costo del seguro social. Cuando alguien los da de alta, está cubriendo todos estos gastos. Es lo que cuesta asegurar a una persona, ¿vale? Todo esto. El siguiente punto es el Infonavit. Se cubre cada bimestre. Ese no es mensual, ese es bimestral, que hay que cubrirlo. Y se agrega a mi pago del seguro social. Y finalmente tenemos el ISN, el impuesto sobre la nómina, el 3% de lo que se paga, ¿no? De todos estos gastos. Al final, bueno, tenemos ya una sumatoria total que nos da un 200.64. Eso es lo que voy a pagar por el jornal del albañil por día. 200.64 pesos de todas estas prestaciones. Si nos vamos a la tablita del precio unitario, aquí lo vemos, 200.64. Ese costo lo voy a afectar igual por el rendimiento. ¿Por qué? Porque estamos analizando por metro cuadrado. Y al final me va a dar un costo. Un metro cuadrado de firme me va a representar pagar 148 pesos de mano de obra y 44.59 de prestaciones. ¿Vale? Ahora, vamos ya a la parte ya casi final del análisis. Vamos a tener también conceptos por equipo, herramienta, andamios.
Nosotros, dependiendo del tipo de obra, pues obviamente vamos a requerir de equipo de seguridad, casco, chaleco, lentes, todos estos aditamentos que se van agotando, se van acabando y los vas a tener que cambiar cada determinado tiempo. ¿Por qué? Por el uso. Los guantes, importante, los guantes, porque a cada rato nos trabajamos, ya se me rompió el guante, ¿no? Pues cámbialo, ¿no? Y entonces puede ser hasta un cambio diario, dependiendo de la actividad que estén desarrollando. Entonces, aquí va un concepto. Este va entre el 2 y el 3% que nosotros debemos considerar. Un 2% es bastante bueno para cada análisis. Andamios, herramientas. Cuando tenemos equipos de elevación, no de elevación, perdón, sino de trabajos en altura, todos esos equipamientos que requerimos, lo vamos a cobrar con un 3%. Eso es lo que vamos a impactar en este análisis. Si tuviéramos otras situaciones, por ejemplo, que hablábamos de una supervisión específica o especial, podemos agregar en esos otros un concepto por supervisión. La supervisión va aproximadamente a un 10%, entre un 8 y 10% del precio unitario, ¿vale? Entonces, ese porcentaje lo podemos poner en este análisis, ¿vale? Finalmente, la sumatoria de los costos de materiales, mano de obra y herramienta y equipo me va a formar el costo directo. Yo necesito pagar 668 pesos para que se haga ese metro cuadrado de firme. Es lo que nos cuesta directamente. Finalmente, vamos a aplicar el concepto del costo indirecto, que ya vimos que lo determinamos con el total de la obra entre el precio el total de los gastos entre el total de la obra, y determinamos el 9%. Va a ir aplicado directamente al costo directo. El 9% por 668.57 son 60.16 pesos. Y ya para terminar todo el análisis, pues vamos a lo que pues nos agrada, la parte de la utilidad. ¿Cuánto vamos a ganar de esto? Pues aplicamos, otra vez sumamos el costo directo más el indirecto y aplicamos nuestro porcentaje de utilidad, en este caso es también del 9%. Me da un total de 65.58 pesos. Eso es lo que nos vamos a ganar por metro cuadrado de firme, ¿vale? Ese es lo que es nuestra meta, que cuando terminemos la obra, este precio o este concepto lo tengamos íntegro para nosotros, para la empresa. Finalmente hacemos la suma del costo directo, indirecto y la utilidad, y tenemos el precio unitario, que es el que vamos a cobrar al cliente al final, ¿vale? Es lo que vamos a cobrar por metro cuadrado de ese concepto, ¿vale? ¿Alguna duda, chicos? ¿Seguros? Bueno, pues si llegan a tener alguna duda, esto es una especialidad, ¿eh? La ingeniería de costos es una especialidad de la carrera, y tanto ingenieros como arquitectos estamos expuestos a presentar este tipo de cuestiones. Y como decía el maestro también, economistas también pueden hacer este tipo de análisis, pero ¿qué creen? Nosotros tenemos una ventaja. Conocemos materiales y procesos constructivos, cosa que los demás no conocen y no saben. El conocer un proceso constructivo a detalle nos va a permitir que no se nos pase ni el clavo que va a ocupar el maestro para poner su hilo. Todo eso lo consideramos dentro del análisis y vamos a estar cubiertos para poder hacer un buen cobro, ¿vale? Entonces, les repito, algo que se nos olvide, por ahí decían en las conferencias anteriores, el tipo de cambio, esto está en dólares y lo puse tal cual como pesos, pero no hice la conversión, afecta todo mi precio y puede llevarme al fracaso, porque me va a tocar pagarlo de mi bolsa, o tener un buen análisis y que, bueno, terminemos de forma adecuada con las utilidades que planteamos en un inicio, ¿vale?
todos los precios de materiales es importante tener cuando menos 3 cotizaciones para poder hacer comparativas y poder establecer ese costo, ¿no? de materiales. ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues les agradezco mucho. Soy Benjamín Ponce y pues sigo aquí a sus órdenes. Gracias. Pues ya vieron, ¿no? La parte de matemáticas es interesante, es importante. Sus materias de procesos constructivos, taller de construcción, pónganles atención porque de esas sale todo el análisis que pueden hacer. Aquí nada más es ponerle precio a las cosas, pero si tú no sabes cuánto te tardas y demás, va a ser muy complicado. Hay gente que trabaja en departamentos de costos y justo nos acaban de decir, ¿no? Que si podemos ir a darles un curso de rendimientos, porque el rendimiento es lo que no sé, no sé cuánto está un albañil en hacer eso, en hacer aquello. Párense en la obra, vayan a ver, chequen, las personas están trabajando y vayan ustedes dándose una idea de cómo se debe de cobrar la parte del rendimiento, ¿ok? Entonces le agradecemos aquí al ingeniero, le damos su reconocimiento, gracias por participar. Gracias, chicos. Fue un gusto y pues ojalá y podamos participar en más cosas con ustedes. Gracias.